Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Absolute Green Lantern número 9 con guión de Al Ewing y arte de Sid Kotian. Espero que les guste. La historia comienza como casi siempre, con un fondo oscuro, mientras un círculo se forma lentamente. Una voz nombra a Stephen Dayton y le dice que tenga miedo. El mundo que llega se acerca más cada día, cada hora y cada segundo, mientras se muestra la silueta de Mogo. La misma voz añade que debe advertirle a su planeta, advertirles a todos, y que tenga miedo, porque se acerca el rostro de Steel, mientras se revela ese rostro. Nos movemos a un laboratorio. Un científico, conectado por cables a una máquina, recibe una descarga de energía. En eso, alguien toca la puerta. Con desconfianza, se levanta y, sin abrir, pregunta con el arma en la mano si se trata del repartidor de pizzas. La persona detrás de la puerta responde que trae buenas noticias. El científico abre y le corrige que esa no es la forma exacta de dar la contraseña. Debió decir que traía las buenas noticias, así al estilo de los misioneros evangélicos. La próxima vez no lo dejará entrar. Terry sonríe, portando una enorme bolsa de víveres, pero el científico insiste y le recuerda que lo que hacen allí puede cambiar o destruir el mundo. Tiene el potencial de leer cada pensamiento apenas éste es pensado, y eso no debe revelarse hasta que estén listos. Terry le pregunta si están cerca. El científico explica que estaba repitiendo un experimento cuando él tocó la puerta, el de las alucinaciones. Agrega que debe filtrar toda señal externa del ruido subconsciente de su propia mente, y siempre debe suponer que la experiencia no es real. Sin embargo, al ajustar el sistema, sucedió de nuevo. Una imagen mental vívida. Ya no cree que sea alucinatoria. Sospecha que logró un contacto. Terry pregunta a qué se refiere, y él responde que habla de una conexión con un proceso de pensamiento, ajeno a la experiencia humana. Cree que el Mento Device, el dispositivo Mento, alcanzó una conciencia más allá de este mundo, y esa conciencia le advirtió sobre algo. De pronto cambia de tema, y le pregunta si trajo el almuerzo, ya que tiene hambre. Terry se gira con un arma en la mano, y le contesta que no. Luego le dispara en el pecho, mientras explica que el verdadero Terry murió después de darle la contraseña. Añade que no debe sentirse mal. Terry lo estaba vendiendo con Hector Hammond, pero era codicioso, descuidado y difícil, así que Hammond lo llamó. Se presenta como Kid, aunque en este trabajo su alias es Nemesis. Mientras habla, presiona un botón en su camisa y cambia su apariencia a la de un hombre mayor. Ahí se revela que la persona que mató era el Dr. Dayton. Junto a su cadáver, Kid realiza una llamada telefónica. Informa por teléfono que el contacto se ha iniciado. Hector Hammond le pregunta si están muertos, y él responde que la línea es segura. Menciona la contraseña y espera la respuesta de vuelta. Hammond dice que no le importa, pero Nemesis insiste en que debería, si se toma en serio estas cosas, porque puede salvarle la vida. En la oficina, Carol Ferris le revela a Hammond la contraseña del día. Hammond le repite a Kid la pregunta, si están muertos. Él informa que Long está eliminado y pregunta si quiere que limpie el cuerpo de Dayton antes de que llegue su gente. Hammond responde que no le paga por limpieza y pide confirmación de que obtuvo lo que buscaba. Kid le asegura que el Mento Device está seguro y que parece que te hace ver alienígenas. Hammond le dice que esa es una coincidencia, porque tiene otro trabajo para él, uno más extraño aún. Kid le pide los detalles y el nombre del objetivo. Hammond responde que se trata de Molin, Joe Molin. Como comentario, o comentarios, en el universo principal de DC, Terry Long estuvo casado con Donna Troy. El Dr. Steve Dayton, alias Mento, es un miembro de la Doom Patrol que estuvo casado con Elastigirl y adoptó a Beast Boy. El Mento Device debe referirse al casco que construyó para aumentar sus habilidades mentales. Kid Kenyon es el nombre de Goldface, quien puede controlar todo lo que esté hecho de oro. El alias que usa aquí, Nemesis, le pertenece a Thomas Tresser, quien usa máscaras para impersonar a otros. Nos movemos al apartamento de Cameron Chase. Ella le pregunta a Joe cuánto tiempo piensa dormir su novio en el sofá. Joe responde que él lleva inconsciente más de 24 horas, así que no está durmiendo, y además, no es su novio. Cameron responde con un comentario hiriente, y Joe le pide que se detenga, diciéndole, «Lo entiendo. Has estado guardando todas estas ofensas durante años, pensando que nunca llegarías a usarlas. Y ahora aquí estoy, en vivo y en persona, tu gran y única audiencia. Y supones que mi única opción es quedarme aquí y aguantar. ¿Por qué no, verdad? Estoy huyendo de algo malo,
No tengo a dónde más ir, nadie a quien acudir. No tengo opciones, igual que en los viejos tiempos. Cameron le pregunta qué quiere decir con eso, y Joe se lo explica. Vamos, Cam. Yo acababa de aceptar quién era cuando nos conocimos. Era una bebé. Bajé del tren directo a la gran ciudad y a tu caos. Ven a casa conmigo. Ven a vivir conmigo. Cásate conmigo. ¿Cuántas chicas salieron corriendo de eso antes de que llegara a ti mi trasero de ratoncita de campo? Demasiado joven y tonta y nueva en la escena para ver que eras una gran señal de peligro. Cameron le pregunta si está diciendo que se aprovechó de ella, y Joe le responde. Eso implica intención. No creo que bombardear de amor a la gente y luego ignorarla sea una estrategia para ti, Cam. No, creo que simplemente eres una zona de desastre. Pero yo también lo soy, así que quizás se compensa. Cameron le contesta que no estaba bombardeando amor, realmente la amaba. Joe, enfurecida, empieza a brillar de nuevo y le pregunta. ¿De verdad? ¿Quieres ir ahí? ¿Quieres usar esa palabra? Yo estaba enamorada de ti por un tiempo, pero solo hay una cosa en tu vida que has amado de verdad: tu trabajo. Bueno, qué suerte la mía. Una enorme nave estelar cayó sobre mi pueblo. Mi amigo de la infancia fue infectado con una cosa maligna de sombra y ahora no despierta. Mi jefe es un Jesús espacial lleno de advertencias crípticas sobre planetas asesinos. Y aparentemente yo y un tipo pájaro estamos siendo cazados porque somos anomalías en el orden cósmico. Así que ahora me toca hacer tu trabajo. Así que ya me amas, Cam. Ahora sí, ¿quieres estar presente? Cameron, imperturbable, enciende un cigarro y le pregunta. El chico pájaro. ¿De dónde salió lo del chico pájaro? Ahora es Joe quien, más calmada tras desahogarse, le pregunta a qué se refiere. Cam le contesta. Ya me contaste tú. Experiencia. Tu encuentro cercano. Todos los involucrados eran seres humanos. Al menos al principio. Todos, menos el alienígena original. El Abin Sur, el guardián del nivel verde. Ahora estás cambiando tu historia. ¿Quién es el chico pájaro? Joe le pregunta qué demonios le pasa, y Cameron le responde. Tienes razón. Ok, no puedo apagarlo. Vi una discrepancia, y ahora tengo que saber qué significa, porque no quiere decir que estés mintiendo, a menos que puedas falsificar un brillo verde. Así que ¿dónde encaja el chico pájaro? Finalmente, Joe le responde. Tomás Re. Es como yo. Es alguien allá afuera que obtuvo este poder por accidente. Es una anomalía. Te conté cómo obtuve esta cosa. Este nivel verde de luz. Mi anillo de bodas absorbió la energía de Abin Sur. Y mientras hacía eso, mientras imprimía esa energía en mí, vi cosas, visiones. Un hombre con piel rosa intensa, refiriéndose a Sinestro, y algo sin alma y metálico creciendo en su mente. Un rostro de acero, un círculo de luz, una estrella negra, y Tomarre, la anomalía de la luz roja. Lo vi, y él me vio a mí. Como comentario, aquí Joe hace referencia a Sinestro, el de piel rosa intensa, y a Mogo, la estrella negra. Cam, después de escucharla, le pide que se quite el anillo. Joe pregunta si de verdad quiere volver a eso, pero Cam insiste en que debe pensarlo. Ella tomó el poder de Abin Sur con el anillo, así que no sabe si el poder está en ella, en el anillo o en ambos. Joe recuerda que Hal quería que se lo quitara, o al menos la cosa dentro de Hal, pero Cam, mirando a Hal dormido, señala que ya no parece tan aterrador, así que puede hacerlo. Joe, con dudas porque nunca se lo había quitado, finalmente accede. Al quitárselo, siente cómo vuelve a ser ella misma. Cam toma el anillo con un rápido movimiento y se lo coloca. Acto seguido, descarga un golpe sobre la mesa del salón y la rompe. Comenta que no cree que antes pudiera romper mesas de un golpe, aunque su adrenalina está muy alta. Y añade que parece que el anillo solo funciona de verdad con Joe, aunque sigue siendo un arma poderosa. Finalmente, con sarcasmo, felicita a Joe, porque según lo que ha entendido, en su espalda hay un blanco, que es perseguido desde galaxias lejanas. Cam agrega que quizás acaban de descubrir cómo volverla vulnerable,
así que será mejor que vuelva a ponerse el anillo. Le pide que tome lápiz y papel y escriba cada detalle de sus visiones, cualquier cosa que recuerde. Joe le pregunta a dónde va, y Cam responde que necesita contactar a Simon Bass, su compañero. Cree que puede confiar en él. No sabe nada de su nueva compañera, y definitivamente no sabe nada de Johnny Double, pero con Simon. Siente que no puede seguir adelante sin él. Joe se queda una vez más sola, mira la puerta y murmura: «Así que todavía no quieres quedarte cerca». Nos movemos a una oficina. Un hombre le pregunta a Simon, el agente Bass, qué piensa de trabajar con la agente Limbo, una psíquica de nivel 2. Cari Limbo aclara que ella no es telépata. Solo tiene clarividencia limitada y psicometría. Todo está en su archivo. El hombre, Johnny Double, explica que solo intentaba bromear. La agente Limbo aprovecha para preguntar al agente Bass por qué siempre usa una máscara, ya que su archivo no lo menciona. Simon responde que es un recuerdo del caso del Dr. Silence, una consecuencia desafortunada. Si ve su propio rostro desnudo, deja de existir. Double le pide a Simon que lo ponga al día con los avances del incidente Evergreen. Parece que tienen un nombre. Simon le responde que sí: Hal Jordan. Muestra una foto de él en su celular y explica que un patrullero estatal de Nevada desapareció hace día y medio. Encontraron su placa sobre el asfalto, junto a su vehículo abandonado, sin rastro del oficial. Luego proyecta el video de la cámara del patrullero, en el que el agente que detiene a Hal desaparece en un segundo. Añade que Hal Jordan es un vendedor de juguetes. O lo era. Cari interviene y revela que así fue como lo encontraron. Simon afirma que no hay forma de confundir ese rostro después de verlo vender juguetes en eBay. Cari añade que Hal tiene una presencia online muy activa. Cada detalle de su vida está en Internet. Simon informa que su madre vive en Florida, un hermano está en Colorado y otro se mudó a Grecia. No consideraría a ninguno de ellos personas de interés. Con los amigos, en cambio, es distinto. Muestra una foto de Hal junto a Joe celebrando su regreso al pueblo. Double pregunta si debería reconocerla, y Simon responde que no, pero él sí la conoce. Fue a su boda. Luego le rompió el corazón a su compañera y volvió a su hogar, a Evergreen. Es la exesposa de Cameron Chase, Sojourner Molin. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a JLogre4907. Double le pregunta a Simon si sospecha que Cam está involucrada. Bass responde que no lo cree. Si lo estuviera, se lo diría, aunque eso implique que no se lo contaría a él. Double agradece la sinceridad y dice que lo tendrá en cuenta. Les pide que sigan la pista de Jordan por ahora, a ver qué encuentran, y que los espera al día siguiente para recibir novedades. Simon y Cari se despiden, y, en cuanto queda solo, Johnny Double llama a Carol Ferris para preguntar si el señor Hammond está disponible. Tiene una posible ubicación para el nombre que le entregó. Como comentario, Cari Limbo es el primer amor de Guy Gardner y estuvo comprometida con Hal Jordan. Johnny Double es un detective privado de San Francisco y Dr. Silence es un villano menor de la Doom Patrol. Volvemos con Joe, que está escribiendo notas en una libreta, y le dice a Hal que si quiere puede despertarse y ayudarla. En eso, alguien toca la puerta. Joe se sobresalta, pero la voz asegura que es John y que no debe preocuparse. Joe se pone de pie con cautela, mientras del otro lado, John le pide que se apure porque ha pasado algo grave. Joe utiliza sus poderes para ver a través de la puerta y confirma que John es quien está allí. Luego abre la puerta y le pregunta a John qué está haciendo allí y por qué lleva puesto ese traje a lo Blade, pero no alcanza a terminar. El hombre frente a ella le dispara a quemarropa y la bala atraviesa su hombro, arrojándola al suelo. Una vez dentro, el hombre comenta que las redes sociales son maravillosas porque la gente arroja toda su información allí: nombres, fechas, fotos y videos. Con ellos pudo obtener la voz. Obtener la voz es siempre lo más difícil. Joe, malherida, le dice que él no es John. Él lo confirma y añade que le disparó con una bala de oro al hombro, lo que no es bueno para ella, según la información que Rice les dio. Joe, furiosa y cargándose de energía, pregunta qué hicieron con Todd Rice, pero Kit vuelve a dispararle. Kit se burla de ella, diciéndole que ahora tiene otra bala en el estómago y que será mejor que se quede en el suelo. Comenta que varias de las fotos que Jordan se tomó con ella también mostraban a John Stewart, de Stewart Architecture, su jefe. Pensó que sería una buena cara para bajar la guardia de Joe, y tenía razón. Joe, sangrando en el suelo, le promete que va a matarlo.
Keith no se altera, reconoce su fuerza de voluntad, por lo que será mejor que tome más precauciones. Añade que su verdadero nombre es Keith, aunque en este trabajo su alias es Goldface. Mientras dice eso, su rostro, su cuerpo, su ropa, hasta su pistola, se vuelven de oro puro. Finalmente, mientras vemos a Joe tirada en el suelo, cubriéndose las heridas, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.